Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, son las 17 de la mañana, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM y tenemos unos días intensos, hay una controversia, la pregunta del día de hoy tiene que ver directamente con la situación de la ministra de Educación Marilú Martens y la pregunta es si ustedes opinan, amigos oyentes, seguidores de las redes sociales y televidentes, si creen que la ministra terminará siendo censurada. Sus opiniones, sus puntos de vista nos la pueden enviar al Twitter a través de @exitosape o al Facebook Exitosa Noticias. Nosotros con Judy Rodríguez más adelante vamos a leer algunos de estos mensajes que ustedes nos envíen y por supuesto vamos a seguir la controversia a través de las redes sociales. La huelga de los maestros continúa, está con nosotros Edgar Tello, secretario general del SUTE de Lima Metropolitana. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Nicolás, y agradecerte por la invitación. Lo primero que yo creo que es importante es saber cuál es el estado real de la huelga en este momento. O sea, cuántas regiones están afectadas, qué porcentaje de los maestros a nivel nacional están en huelga, ¿cuál es la situación? Bueno, actualmente están 25 regiones y algunas provincias de Cusco, y estamos al 95% de la huelga nacional. Pero, por ejemplo, se suponía, Cusco había levantado la huelga, ¿no es cierto?, después de 2 meses de paralización, pero lo que está ocurriendo es que ahora algunas provincias han reiniciado la huelga. Sí, algunas provincias han evaluado, han determinado ingresar nuevamente a la huelga y creo que fortalece al Magisterio Nacional. Ahora, había supuestamente ocurrido un acuerdo el día viernes de la semana pasada cuando hubo la reunión en el Ministerio esta reunión tan extraña, ¿no? En el Ministerio de Educación, donde los dirigentes estaban abajo, la ministra arriba y los congresistas subían y bajaban. Ese día, sin embargo, pese a que la ministra Marilú Martens se negó a reunirse con los miembros del Comité Nacional de Lucha directamente, ella sí recibió a algunos representantes del magisterio de Arequipa y de Piura, y supuestamente luego de ello se había levantado la huelga en Arequipa y Piura. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, ahí honestamente el magisterio lo ha tomado como una burla, una discriminación y una falta de respeto, porque no solamente es a los dirigentes, sino al Magisterio Nacional. Como usted lo dice, no ha tenido tiempo de venir a reunirse con los maestros que representan a 25 regiones, pero se ha reunido con personas ajenas al magisterio porque aún habiendo determinado, entre comillas, los acuerdos con esas 2 regiones, Piura y Arequipa, esas regiones siguen en huelga. Claro, que en todo caso esa es la medida de cuán representativos son, ¿no? Claro, siguen en huelga las regiones y ven que realmente la plataforma y pliego de reclamo que nosotros tenemos es la que el Magisterio Nacional está exigiendo que la ministra aperture el diálogo para conversar y poder solucionar esta huelga nacional en beneficio de los niños. Ahora, ayer ha habido nuevamente incidentes de violencia en la avenida Bancay, ¿no? Bueno, lamentablemente los policías provocan, ¿no? Los maestros van pacíficamente a hacer un plantón porque ahí de alguna manera ha habido un pleno en el Congreso y la policía provoca lanzando las bombas lacrimógenas, hasta incluso ha lanzado perdigones, ¿no? Incluso padres de familia que han ido con niños, no les ha interesado a los policías que había niños, padres de familia apoyando y le han lanzado perdigonazos. Ahora, Álvaro Tapia, que es un reportero de Exitosa, estaba cubriendo la manifestación y terminó herido golpeado por una bomba lacrimógena. Yo no sé si podemos escuchar, señora Magariño, el audio, por favor, adelante. Estos elementos están haciendo reprimir la defensa por parte de la policía de la caballería. Han llegado hasta este día de el Conti del Congreso de la República, pero transfiere terrones con sus dirigentes y estaban esta mañana siendo reprimidos por la Policía Nacional, que está tirando balas, está tirando bombas lacrimógenas y están tratando de ingresar a la masa que tratan de llegar hacia el Congreso de la República para continuar con el diálogo con diferentes congresistas. En este momento podemos apreciar que lastimosamente se están confrontando policías y los maestros, los docentes quienes se encuentran en esta parte de la avenida Bancay y nuevamente están tirando más bombas lacrimógenas. Es insostenible la situación que se vive en la avenida Bancay. Ya están tratando de tomar la avenida Bancay, tratando de que lastimosamente el gas es instancia.
Álvaro, ¿nos escuchas? Dale. Adelante. Estás al aire, Álvaro. Gracias. Dale, que hable algo. Hacia donde nosotros estamos. Ahí está. No se puede respirar muy bien. La luz es realmente insoportable, irresistible. Nosotros estamos todos los docentes de esta parte. Álvaro, Sí. ¿estás bien o descansas un rato? Cuéntame. Gracias a los profesores que me han pasado un trapo. Gracias, muchas gracias, profesor. La solidaridad también de los profesores que nos están apoyando a nosotros. En estos momentos me están dando un trapo con vinagre. Y todos los profesores están puestos a mirar, les comento que todos me están rodeando y bordeando y tratando de apoyar y ayudar. Muchas gracias, profesores. Lastimosamente, como les comento, la bomba llega hasta la parte de donde nosotros estábamos tratando de llevar la información en directo hacia ustedes. Y las bombas llegaron precisamente a mis pies. Esta bomba lacrimógena y el humo, obviamente, llegó rápidamente hacia mi nariz y tuve que respirar este gas tóxico y de inmediato, pues, se me cortó, en este caso, el aliento. Eso fue lo que ocurrió ayer mientras se transmitía en vivo acá sobre la marcha. Y como ustedes han escuchado, uno de nuestros reporteros, Álvaro Tapia, fue directamente afectado. Ahora, lo que sorprende es que lo que está ocurriendo es, ustedes dicen, y bueno, la evidencia está, ¿no es cierto?, de que la huelga continúa, pero la ministra ha decidido que ya el momento del diálogo terminó y que ahora lo que toca es que ustedes regresen a clases, y los que no regresen a clases ya están siendo descontados y van a ser incluso despedidos. Y se está buscando, incluso como lo ha anunciado ya, maestros de reemplazo. Bueno, es lamentable esa actitud represiva, ¿no? Lejos de solucionar, más bien más represión y amenazas. Y obviamente que está vulnerando el derecho constitucional a la huelga que está contemplado en el artículo 28 de nuestra Constitución, ratificado en el Convenio Internacional. Creo que las medidas represivas de amenazas no vienen a no dan, digamos, un paso a solución, sino por el contrario, enerva más a los maestros y obviamente va a prácticamente a mantener esta huelga de esa manera. Entonces, con esa actitud no vemos... Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir, profesor Tello, en este momento? Porque, digamos, se ha pasado y yo no sé cómo es posible que esto no tenga consecuencias, de una situación en la que el ministro del Interior ha acusado a Pedro Castillo Terrones de ser el punto de encuentro entre dos facciones de Sendero Luminoso, el Movadef y Proseguir, que han decidido unirse en la lucha a través de elegirlo a él como presidente de este Comité Nacional de Lucha de los Maestros, ¿no? Y ahora lo que se está diciendo es, luego digamos, de que eso se cayó, y encima lo que dijo Jaime Antezana acá en Exitosa ha sido brutal, porque lo que él dice es que el movimiento Proseguir, Sendero Luminoso, no existe hace rato, y que el ministro del Interior está totalmente desinformado sobre lo que es la realidad de Sendero Luminoso y la forma como está tratando de penetrar el movimiento social. Pero ahora lo que se dice, por ejemplo, es que el profesor Pedro Castillo Terrones habría mentido con respecto a sus ingresos y que él gana como 3.000 soles y no los 1.200, ¿no? Y ese es el argumento en este momento en contra de él. Bueno, salen una serie de calumnias y fantasmas que obviamente la policía, no solamente el Centro de Estudios ha pasado a ser el sindicato del gobierno, sino la policía del gobierno, ¿no? Porque ha estado dando información falsa con el ánimo de calumniar a los dirigentes. Ahora cada día no han probado eso, ahora salen otros argumentos, pero la huelga continúa, ¿no? Ahora todo maestro tiene derecho a tener digamos, su grado de maestría, y tiene de alguna manera, de acuerdo a la ley, tiene que reconocerle, pues, su grado de maestría, su especialización, y también si está en lugares rurales, también tiene derecho a sus bonificaciones, y eso creo que no es un delito. Claro, ahora, el tema es cómo va, no entiendo, cómo va a terminar esto, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, ustedes ya no tienen ninguna comunicación con el ministerio, o sea, ya no hay ninguna posibilidad de que ustedes se sienten con la ministra y arreglen esta situación. De nuestra parte hay toda la predisposición de dialogar, porque en juego está la educación de los niños. La ministra habla mucho de que está preocupada por los niños que pierden clases, pero con la actitud represiva, intolerante, hasta autoritaria, no parece que, digamos, reflexione para dar solución. Y esto obviamente
saludamos las palabras del monseñor Bambarén, que se ha ofrecido mediar, ¿no? A partir del día lunes, como he visto anoche en declaraciones que ha dado, y creo que ya los actores de la sociedad se están también sumando a ver pronto una solución a esta huelga nacional, que obviamente el magisterio y los padres de familia y estudiantes quieren volver a clases, pero la ministra no quiere aperturar y Ahora, esperamos que reflexione. ¿Cuál sería el camino entonces para que esto se arregle? Que la ministra reciba al Comité Nacional de Lucha, se sienten a conversar y busquen un entendimiento, porque hay una serie de puntos en los que el Ministerio de Educación y el gobierno ha retrocedido y ha aceptado. O sea, por ejemplo, adelantar el aumento, ¿no es cierto?, de la base salarial a 2.000 soles y que esta incluya también a los contratados, por ejemplo. Claro, el problema está de que la ministra debe atender para ver el diálogo, y en el borrador lo que planteábamos también es que se establezca un cronograma, ¿no? Porque miren, un profesor de 24 horas, si le aplica las 66 soles que ahí estaban en el borrador, llegará solamente a 1.600, 1.700, o sea, no está llegando a los 2.000 soles. Un profesor de 24 horas, porque es la jornada de un maestro de secundaria. Aumentarle más horas significaría crear excedencias. Y ahora ha salido anteayer un decreto en el cual está incrementando 2 horas más. O sea, en la práctica están vendiendo la imagen de que va a ser 2.000 sobre una base de 30 horas, pero con 2 horas más, obviamente va a aumentar las horas de trabajo y el monto de 2.000 se va a mantener. Entonces, no está subiendo el aumento, sino está subiendo las horas. Claro, pero todo esto en realidad tendría que ser materia de una discusión entre ustedes y las autoridades del Ministerio de Educación para buscar fórmulas de entendimiento. Así es, así es. Entonces, eso es lo que buscamos y obviamente esperamos que la ministra de Educación reflexione, nos atienda. Ahora, por ejemplo, cuando se ha hablado de la deuda social y cuando se habla de que el presupuesto, es decir, asignado a educación, llegue al 6%, ¿no es cierto?, del Producto Bruto. O sea, lo que ustedes dicen es que no debe decir solamente que se va a gestionar esto, sino que haya compromisos a través de cronogramas. De plazos, digamos. Claro, cronogramas, plazos. Obviamente, mire, nosotros hemos planteado en nuestra plataforma el 10%, pero ya minimizándolo, ya no sea el 10%, sino sea lo que el Acuerdo Nacional, no nosotros, el Acuerdo Nacional del año 2002 acordó, que debe subir 6%. Que debe subir el PBI de educación al 6%, y de ese año establecieron que debería crecer al 0.25. Y estamos ya... Cada año hasta alcanzar Hasta alcanzar. Si se hubiese aplicado ya estaríamos pasando al 6%. Estamos 2017 del 2002 y no llega pues ni siquiera al 3%. Entonces, obviamente ahí vemos que hay una crisis en la educación porque los colegios están que se caen, los talleres no se implementan, las bibliotecas, los alumnos están mal alimentados y obviamente todo pasa porque no se incrementa el presupuesto. Entonces, de alguna manera hemos quedado de que se establezca el incremento del 6%, pero que se establezcan plazos. Porque muchas actas han pasado, han quedado en gestiones. Claro, ha habido, claro, el problema es que es razonable eso, ¿no? Porque ha habido tantos compromisos en el Perú, se han hecho tantas mesas, ¿no es cierto? Y se han fijado, es decir, por ejemplo, el aumento de los 2.000 soles era un compromiso de la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Claro. Acordado supuestamente con los representantes de los maestros, es decir, que no es una dádiva que está simplemente cumpliendo, y tarde una promesa de campaña electoral. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las evaluaciones? Que es algo que resulta perturbador, porque la imagen que el gobierno está tratando de vender a través de sus medios amigos es: el gobierno quiere la evaluación y los maestros no quieren ser evaluados. No, hay una distorsión de la verdad. El maestro quiere que lo evalúen, pero ¿qué tipo de evaluación deseamos los maestros? ¿Qué tipo de evaluación quiere buscar el ministerio? Los maestros queremos una evaluación para actualizar, perfeccionar, especializar, como antes nos hacían ver el modelo finlandés, donde ahí evalúan al maestro de manera anónima, pero para actualizar, perfeccionar, especializar, y al maestro que de alguna manera requiere hacer esa actualización, perfeccionamiento, especialización, le dan a escoger, o bien en Finlandia o bien fuera de Finlandia. Aquí lo que se quiere hacer es una evaluación, pero para retirar del servicio educativo, o sea, despedirlo. Y obviamente se quiere cargar al maestro toda la responsabilidad de la educación pública, la calidad educativa. Pero lo que sí resultaría conveniente es decir, si existe algún maestro que no está calificado para la función, no debería seguir ejerciendo como maestro, ¿no es cierto? O sea, eso puede ocurrir también, pero ¿cuál es la discusión de fondo en este asunto? ¿Cómo manejar este tema? Porque se supone que hay una evaluación para que uno entre como maestro, ¿no es cierto? Así es. Hay una evaluación si uno aspira a algún cargo
como director o lo que fuera, ¿no es cierto? Hay una evaluación para subir de nivel. Así es. Para subir en la escala. Esto es una cuarta evaluación que lo que hay que dejar en claro es que pese a que está en la ley, nunca se ha aplicado hasta el día de hoy. Claro, el profesor es responsable de que nunca se ha aplicado. En la ley anterior también teníamos evaluación. Para ingresar a la universidad nos evalúan. Durante el proceso también hay evaluaciones. Para nombrarnos también hemos pasado evaluaciones. Como lo dices, para postular cargos de hay evaluaciones. El problema está de que aún creando esos instrumentos llamados rúbricas, se le echa también la culpa al profesor de toda la responsabilidad de la educación, porque si bien es cierto, ha establecido con la aplicación de este instrumento llamado rúbricas 4 instrumentos para evaluar, el máximo es 4, para llegar al máximo decidan tener el alumno, que es lo ideal, el 90% a más del 100% de alumnos participativos, activos. Claro, pero o sea, por ejemplo, el ejemplo que daban ayer hablando con el representante, el profesor representante de Azángaro y el profesor Paiva Cosío, que es un especialista en temas educativos, decía, si el alumno se distrae en el momento de la evaluación, porque acá hay dos temas, ¿no? O sea, primero es, ¿quiénes van a estar encargados de esta evaluación que propone el ministerio y que plantea la ley? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que se va a calificar exactamente? Entonces decían, por ejemplo, los alumnos deben prestar atención en una clase que dura 60 minutos. Si el alumno se distrae, el profesor sale jalado, ¿no es cierto? Descalificado. Claro. Ahora, no solamente eso, uno no es real. Las clases, de acuerdo a la ley, son 45 minutos, no 60 minutos, ¿no? Lo otro, lo que le decía, queremos que el ideal, que el 100% esté atento, participativo, los problemas de alimentación, problemas de hogares disfuncionales, problemas laborales, que los papás no tienen trabajo. Entonces, esos no son problemas de los profesores, es un problema social que viene ya pues, de la política del Estado. Ahora, si los evaluadores van al salón, no encuentran un vidrio, también es punto en contra para el profesor. Una carpeta que está prácticamente en mal uso, también punto en contra. Entonces, de alguna manera, esos problemas no son parte de la evaluación porque también le echan la culpa al profesor. Entonces, claro, o sea, se va a evaluar si los alumnos prestan atención, si los alumnos participan, por ejemplo, es otro tema que también va a estar en evaluación, ¿no es cierto? Claro, o sea, de ahí, de acuerdo a esa evaluación, para que alcance el nivel 4, debe tener más del 90%, al 100% de alumnos participando activamente en clase. Y obviamente que es lo ideal, como le vuelvo a repetir, pero aquí se ve la alimentación de los niños. Mal alimentados no van a poder rendir, no van a poder tener la atención. Porque, claro, lo que debería ocurrir es una evaluación de los maestros en ejercicio para saber cuáles son las dificultades que tienen, cuáles son los déficits que tienen ellos mismos en su formación profesional y en el trabajo con los chicos, para corregir esos déficits y mejorar la calidad de la educación. Ahora, el problema es cómo se maneja esta evaluación, es decir, no es que los maestros estén en contra de la evaluación, sino la discusión es cómo se hace, ¿no es cierto? Y cuál es el sentido que esta tiene. Así es, cuál es el objetivo que tiene justamente esto. Pero en el fondo, Nicolás, es ocultar el problema más álgido que tiene la educación, ¿no? Hay abandono en la educación, porque como han visto acá en los diferentes programas, las infraestructuras de diferentes colegios en Lima Metropolitana están que se caen, están incluso con esteras. Acá hay un colegio por el Cono Sur, las Flores de Villa, que prácticamente están con piedritas, pareciera que fuese ya hace más de 40 años, ¿no? No tienen prácticamente salones de infraestructura noble. Ahora, hay otros colegios por Comas que están con ladrillos, siendo Lima Metropolitana, ¿no? Por Huaycán hay prácticamente falencias que no contribuyen. Y esto yo lo comparaba incluso con los obreros de construcción civil. Un obrero lo contratan para trabajar y construir, y a ese obrero le ponen todo, fierro, ladrillo, cemento, solamente se dedica a construir y él gana semanalmente 3.000. Al profesor le exigen y ahora le quieren echar la culpa de las evaluaciones, que si sale mal, sale desaprobado, ¿no? Y el profesor tiene que invertir de su magro sueldo para poder preparar su clase y llevar sus materiales para todos los alumnos, y eso obviamente el Ministerio de Educación no lo reconoce. Y ahora le quieren seguir echando la culpa de que el profesor es el culpable de la mala calidad de la educación pública. Ahora, yo sigo sin entender por qué esto, porque cuando uno los escucha a ustedes, a mí por lo menos me resulta que son personas razonables que están trayendo los problemas reales de la educación peruana, tal como la están viviendo, sobre la mesa, y que lo lógico, lo saludable sería que sean capaces de sentarse ustedes con las autoridades más importantes de la educación, comenzando por la ministra,
a buscar acuerdos y soluciones a estos puntos de desencuentro, ¿no es cierto? Y establecer mecanismos para resolverlo. Lo que no entiendo es por qué esto no ocurre por decisión del gobierno, porque el señor Basombrío comenzó acusando a Pedro Castillo Terrones de ser prácticamente un terrorista, porque de eso es de lo que lo ha acusado, ¿no es cierto? De ser, en todo caso, el instrumento del terrorismo, además en base a insisto, que es algo que hasta ahora no me entra en la cabeza, como el ministro del Interior puede tener ese nivel de desinformación sobre Sendero Luminoso. ¿En manos de quién estamos para la lucha contra el terrorismo? Profesor Tello, Erika Rado está en el Congreso de la República en este momento. Adelante, Erika. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así nos encontramos en este pleno extraordinario del Congreso de la República, que precisamente ha sido convocado para ver el tema del informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar al candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, que como sabemos tiene como propuesta a Augusto Ferrero Costa, quien pues deberá reunir los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo al cual está siendo propuesto. Hoy se va a llevar a cabo entonces este debate, tras lo cual se realizará la votación, y como uno de los puntos principales también está el tema de la moción de interpelación a la ministra de Educación, Marilu Martel, que como recordamos ha sido una moción multipartidaria para que la ministra de Educación acuda ante el Pleno del Congreso para informar sobre la huelga magisterial y el proceso de diálogo con los docentes, también el impacto de esta paralización en los estudiantes. Hoy se va a ver el tema de la moción y aproximadamente para la segunda semana de septiembre ya se estaría presentando ante el Congreso para responder un pliego interpelatorio de 40 preguntas. Recordemos que la próxima semana es semana de representación, por lo cual no se podría dar, sería ya en la segunda semana de septiembre. Adelante contigo, Nicolás, en estudios. Sí, muchas gracias. Este tema del Tribunal Constitucional, o sea, hoy día todo indica que Augusto Ferrero Costa será electo, es el candidato propuesto por Acción Popular, pero que cuenta con respaldo mayoritario, pero en un contexto bien complicado en el Tribunal Constitucional, ¿eh? Hay algunos especialistas que opinan que las resoluciones que está a punto de tomar o está tomando el Tribunal Constitucional sobre las deudas tributarias, por ejemplo la de Scotiabank, que significaría que la SUNAT tiene que devolver 500 millones de soles, y que lo mismo pasaría con la empresa Cerro Verde, que lo mismo pasaría con la empresa Telefónica del Perú. Es decir, nos vamos a poner en una situación en que la SUNAT va a tener que devolver tanta plata que no va a estar en capacidad del Estado peruano de cumplir compromisos, por ejemplo, como lo que están adquiriendo con los maestros. De eso vamos a hablar en un ratito con Jenny Vilcatoma, que tiene que estar en el Pleno y lamentablemente no puede estar en los estudios. Ahora, yo quisiera, profesor Tello, que escuchemos por lo menos un par de llamadas de nuestro público. Sí, muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días. Adelante, la escuchamos. Buenos días, sí, buenos días. Adelante, escuchamos. No sé qué pasó con la señora. Sí, adelante, por favor. Primero quisiera preguntarle, señor Lucas, ¿el señor Tello a quién representa y qué es? Porque no he agarrado la emisora así, ¿qué de lo que está diciendo está hablando? Él mismo se lo puede decir, sí. Claro, claro. Yo soy Edgar Tello Monte y represento soy secretario general del SUTE Lima Metropolitana. Ya, muy bien, señor. ¿Quién eligió? No sé. Pero en fin, mire, señor, el señor Tello dice una serie de falsedades y podría tener una serie de cosas que no son. En primer lugar, nadie le está echando la culpa de que los maestros sean culpables de la mala educación. Nadie. Y es falso cuando él dice que si un alumno se distrae, obviamente. Yo también he sido alumno, he estudiado en una unidad escolar y he tenido maestros excelentes realmente, ¿no? Eso depende del maestro. El maestro tiene que tomar acciones, pero no va a resolver los problemas. Es falso eso que él dice, ¿no? Claro, pero escúcheme, en la evaluación, vamos a seguir conversando, pero yo le digo, mire, en las rúbricas estas de la evaluación que ayer nos han mostrado los especialistas extensamente, eso se califica, es decir, si el alumno se distrae, el profesor sale jalado. Están cuestionando usted, señor Lucas, y el otro es que no se le debe evaluar en realidad la forma de evaluación. Si así vamos a seguir en una cantaleta, ¿no? Si tienen algo sobre la forma de evaluación, bueno, discútanla, convérsenla, ¿no? Pero no se puede eliminar la evaluación, ni tampoco, eso no es punitivo.
Pero nadie está diciendo que no haya evaluación, ¿ah? Entonces no es así, tampoco es. Él dice, por ejemplo, muchas cosas podría comentarle, que se está acusando de terrorista el señor no es terrorista, el señor está apoyado por gente, ¿no?, en la cúpula, que tienen tendencia terrorista, y habría que ver sus ideas. Cuando él lo escucho y dice que hay que derogar la ley de educación, que hay que cambiar la ley del magisterio, en fin, eso es otro canal, son otras cosas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, dice, ¿no?, que el señor se le está cuestionando porque él gana 3.000 soles, no, a él no se le está cuestionando porque gana 3.000 soles, que está en su derecho de ganarlo, sino que él en un programa de televisión dijo que ganaba 1.200 soles, es mentiroso. En fin, muchas cosas podría decirle, y que si los colegios, ha habido una mejora en la educación, ha habido errores de parte de gobiernos, ha habido todo, pero todos los planteamientos que han hecho los maestros, que en muchos casos son justos, ¿no?, han sido cumplidos, han sido todo. No, que la ministra tiene que ser, pero si está ahí el acuerdo, señor, está el acuerdo. ¿Y de qué estamos hablando? O cuando se victimizan y dicen que la policía, mire, en cualquier parte del mundo, ya de hecho ellos están violando nuestro derecho al hacer tantas marchas y cuestiones, porque no dejan caminar, no dejan actuar, no dejan trabajar. Pero más aún, vamos a eso. Si tú te enfrentas con la policía, si tú te quieres entrar a lugares prohibidos, tiene que haber una pregunta. ¿Usted es maestro? ¿Usted tiene alguna participación política? Le pregunto. Y no que me corte, como muchas veces ha hecho usted. La verdad que aquí yo reconozco que el gobierno no actuó adecuadamente. Yo reconozco también, pero los maestros actúan de manera civilina, los dirigentes, es decir, aparte que tienen un problema de dirigencia, ¿no?, que primero tendrían que arreglar ese problema de dirigencia, ¿no?, y que porque la ministra no lo recibe, mire, sí, ¿lo está recibido o no? Pero ahí está para dialogar, y los puntos están acordados. Quisiera una respuesta, señor Lucas, y si no, ignore mi llamada. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, ha hablado de todo el señor, pero al final está confundido el señor, ¿no? Nosotros estamos planteando el diálogo y no estamos en contra de la evaluación. En ningún momento que hemos estado dialogando hemos dicho que estamos en contra de la evaluación, queremos que elimine la evaluación. Lo que estamos cuestionando es la intención de la evaluación. Entonces, eso, de alguna manera, sumado con la aplicación de esos instrumentos que no responden a la realidad, son totalmente subjetivos, ¿no? Como ya lo has mencionado, prácticamente la distracción de un niño, la mala alimentación, no es responsabilidad del profesor, es un problema social, y eso también va a ser calificado en contra del profesor. Entonces, y obviamente con esa aplicación de ese instrumento llamado rúbrica, prácticamente ya saldrían buena cantidad de maestros despedidos. Entonces, eso es lo que estamos cuestionando. Bueno, yo le agradezco muchísimo al profesor Edgar Tello. A mí lo que me preocupa sinceramente de todo esto es que insiste la gente del gobierno y lamentablemente algunos medios de comunicación en desviar la atención de lo que es el asunto más importante. Todos queremos que esta huelga se acabe, y esta huelga se va a acabar de una manera bien simple. En el momento que los representantes de los maestros que están en huelga, que son la mayoría de los maestros del país, y que han elegido ellos a sus representantes, nadie más que ellos puede decidir quién los representa, se sienten con las autoridades del gobierno representadas por la ministra de Educación a conversar razonable y civilizadamente sobre estos asuntos y a buscar entendimientos. Nada más, así de simple, porque ya pasamos de la discusión de que si Castillo Terrones era terrorista, ya no hablan de ese tema. Ahora todos se olvidaron de ese tema cuando descubrieron que la afinidad política más cercana que ha tenido Castillo Terrones ha sido Perú Posible, que hasta candidato ha sido de Perú Posible, ¿no? Y que terrorista no tiene nada el señor. Bueno, ahora es cuánto ganaba el señor o cuánto gana el señor Terrones, pero esa no, o sea, no puede ser que esa sea la temática que estimula a la gente del gobierno y que lamentablemente hace suya algunos medios de comunicación y algunos periodistas. O sea, es bien fácil este asunto. La ministra de Educación, sentado con los miembros del Comité Nacional de Lucha, ahora resuelve el problema. Y si el precio que alguna gente del gobierno tiene que pagar por eso, que es la salida del señor Carlos Basombrío por haber dicho cosas que no eran ciertas sobre Pedro Castillo Terrones, bueno, tendrá que irse pues. Así es. ¿Para qué se mete en política? ¿Para qué se mete a decir cosas y hablar de cosas de las que no sabe? Como ha quedado claro en relación al tema del terrorismo. Vamos a la pausa. Regresamos con Jenny Vilcatoma, que va a estar en la línea para hablar sobre lo que está pasando en el Congreso y sobre lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Volvemos.
Estamos ya con la congresista Jenny Vilcatoma todavía. Vamos a tomar contacto con ella en unos minutos. Hay una sesión en el Congreso en este momento y apenas nos sea posible vamos a comunicarnos con ella. Pero están en nuestros estudios Everson Quispe Córdoba, que es presidente de la Comunidad Campesina de Maras, y el doctor Carlos Vargas Arizábal, que es asesor legal de esta comunidad, y lo que vamos a hablar es sobre lo que está ocurriendo en relación a la minera Las Bambas. Yo quisiera que el representante de la comunidad, el señor Maras, nos explique de qué se trata este conflicto y en qué punto está. Muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio que nos brinda, y agradecemos a nombre de la comunidad campesina de Miraflores, del distrito de Mara, y a nombre de la comunidad campesina de Pitic, Yuricancha, Guaruma, Arcospampa, Congota. Bien, somos del distrito de Mara, de la provincia de Cochabamba, región Apurímac. Esta problemática nace sobre la construcción de la carretera, que es vía regional o departamental, que pasa por nuestras tierras de las comunidades campesinas dentro del distrito de Mara. Por eso nosotros venimos siempre haciendo llegar este justo reclamo, y de antemano yo denuncio públicamente al señor ministro Yufra, quien ha venido amenazándonos, amedrantando a mi persona y al resto de los presidentes de las comunidades, de las 4 comunidades del distrito de Mara, donde se ha visto que un acuerdo se toma, o un acuerdo que tú puedes llegar a pactar sobre una problemática a través de vía celular, WhatsApp, que definitivamente a través de eso nos han amenazado a nosotros. Sí, yo le pediría disculpas, señor Quispe, un segundito, que hemos logrado sacar por un momento a la congresista Jenny Vilcatoma de la sesión para poder conversar rápidamente con ella. Si nos permite, ahí regresamos con nuestro tema. Adelante. Jenny, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Te convocábamos, Jenny, por 3 asuntos puntuales. Primero, el caso de Coteva, ahora que se ha salido de Coteva, y todo el caso de Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Y resulta que hay un conflicto entre el Ministerio Público y el juez Abel Concha, que, o sea, por un lado se responsabiliza a Abel Concha de, digamos, una lentitud en relación al procedimiento para solicitar la extradición, y por el otro lado el juez Concha dice que todo esto es responsabilidad en realidad del Ministerio Público. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, es lamentable haber escuchado el día de hoy al juez Concha revelar una serie de ineficiencias por parte del Ministerio Público. Esta es una historia de nunca acabar. Además de limitar la lucha frontal contra la corrupción, al ver a 2 instituciones importantes enfrentadas, vemos cómo por reiteradas fallas, por no agotar en su momento aquello que es parte de la función tanto del Ministerio Público en el momento de formular sus imputaciones, como del Poder Judicial de recoger estas imputaciones y haberlas corregido oportunamente, vemos que este enfrentamiento lo que está haciendo es beneficiar a Alejandro Toledo. Es tan simple como que el Ministerio Público tenga la carpeta, identifique correctamente las imputaciones, los hechos, las personas implicadas, hacerlo llegar al juez, y que el juez, si tiene alguna observación, si lo devuelve, esas observaciones sean inmediatas. Pero lo que importa en este momento, Nicolás, es que toda esa documentación salga del Poder Judicial para que llegue a los Estados Unidos y se pueda concretar el arresto provisorio con fines de extradición, porque la única persona que en toda esta situación se está beneficiando es Alejandro Toledo. Es Alejandro Toledo. Ahora, nos podría ocurrir la situación absurda que tenemos la información y la declaración de Joseph Maiman, ya implicando directamente a Alejandro Toledo, y no podemos avanzar en la solicitud de extradición porque no se han terminado trámites formales. Digamos. El pedido de extradición debe redundar sobre el pedido de prisión preventiva. Y obviamente eso quiere decir que si se ha llegado a esa etapa, es que las etapas anteriores han estado debidamente corregidas, debidamente llevadas a cabo. Entonces, pretender ahora que ya hay una prisión preventiva, retroceder al principio, a mí me parece que es una mala decisión, sino sobre lo que se tiene es salir adelante, corregir, subsanar lo que se necesita y hacer esa petición del arresto provisorio con fines de extradición, Nicolás. Es urgente que las acciones se adopten, por cuanto si nosotros observamos ahora este conflicto que existen en estas instituciones, además de todo el poder político que se está desatando para que Toledo no pise
suelo peruano. Imagínate, ¿cuándo se piensa tener a Toledo en el Perú? Sí, pues. Ahora, hay otro tema, congresista, que interesa particularmente. El día de hoy se va a elegir, según todo indica, a Augusto Ferrero Costa como el nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Y la referencia que se tiene de él, por lo menos la que yo tengo, es que es una persona intachable, digamos, ¿no? Y que va a ser importante su incorporación al Tribunal Constitucional. Pero justo cuando se va a producir este cambio, o sea, el ingreso, el tribunal está resolviendo temas que son realmente trascendentes, como el asunto de la devolución de intereses de la deuda que tendría la Scotiabank con la SUNAT y que se va a hacer extensivo a otras grandes empresas. O sea, la lista que yo tengo es que es Telefónica, Sociedad Minera Cerro Verde, Savia, IBM, entre otras, y que va a significar fácilmente el hecho de que se devuelvan, ¿qué? 10.000 millones de soles. 10.000 millones de soles que la SUNAT va a tener que devolver o dejar de cobrar. Compartimos esa preocupación, Nicolás. El año pasado yo interpuse una denuncia constitucional contra todos los miembros del Tribunal Constitucional en el caso de que se favorecía la devolución de dinero a las universidades, a una universidad en particular, y en esa medida se va a beneficiar a muchas universidades. Y esta denuncia constitucional ha sido admitida a trámite. En esa misma medida preocupa que este ente, el máximo intérprete de la Constitución, esté resolviendo a ese nivel en contra de los intereses del Estado. Estos intereses que debían ser cobrados a estas instituciones, como llámese el Scotiabank, llámese muchas instituciones que van a terminar siendo beneficiadas, es una preocupación de todos los peruanos. Yo pienso que el Tribunal Constitucional, desde el ejercicio de sus funciones, que es hacer un análisis desde el punto de vista de la Constitución, debe de resolver conforme a ley, respetando y garantizando los intereses del Estado y exigiendo que todas las empresas cumplan con sus pagos, cumplan con el pago de intereses, que lamentablemente tanto dinero podría muy bien servir a tantos sectores que el día de hoy reclaman mejoras salariales, mejores condiciones de vida digna. Bueno, ¿y qué va a pasar? Esto habrá que estar a la expectativa de lo que ocurre en las próximas horas y días, ¿no? Tenemos que estar atentos porque esta noticia nos está preocupando. Esperamos que el Tribunal Constitucional no resuelva en ese sentido, sino por el contrario emita un dictamen o una resolución acorde a ley, porque lamentablemente de recibir este tipo de decisiones también tendríamos que interponer nuevamente denuncias constitucionales, pues lamentablemente las ciertas decisiones que vienen de este ente rector están siendo cuestionables y sobre todo agravian los intereses del Estado, cuando por el contrario, en aplicación de la norma, de las leyes, de los códigos que existen en tributarios, en serie, en demás ámbitos, debería aplicarse y cumplirse la ley. Sin embargo, ahora tenemos la preocupación de que el Tribunal Constitucional daría una resolución más bien en contra de los intereses del Estado y de esa manera beneficiando a tantas empresas. Y no solamente se beneficiarían las que están comprometidas o vinculadas al expediente, sino todas aquellas que se encuentran en igual situación. Bueno, muchas gracias a Jenny Vilcatoma por esta comunicación y la devolvemos ahí a la sesión. Van a interpelar el día de hoy a la ministra de Educación, ¿no es cierto? Esto no ha sido postergado. No ha sido postergado, se están analizando muchas situaciones, pero en este momento el primer tema que se va a ver es la elección de este nuevo miembro del Tribunal Constitucional, sobre el cual también de darse estaremos atentos y vigilantes para que actúe conforme a ley. Lo más importante es que todos los integrantes de este rector, de esta institución tan importante, actúen conforme a ley, porque finalmente las decisiones que tienen van a tener repercusión en todo el país. Y en estos casos, por ejemplo, como los que nos preocupan en la resolución que vaya a salir favoreciendo en la devolución de intereses, lamentablemente van en contra de los intereses del Estado. Muchas gracias una vez más a Jenny Vilcatoma, congresista independiente, por responder a nuestro llamado. Muy gentil, como siempre. Gracias Nicolás, muy amable. Esto no debería llevar a discutir una vez más sobre la modalidad de elección del Tribunal Constitucional, que finalmente termina siendo política, ¿no? O sea, los miembros del tribunal se deciden en función de acuerdos entre los políticos, ¿no? Y la pregunta es si esa es la manera correcta de elegir a una instancia de esa importancia y de esa trascendencia, ¿no? De que la política sea la que atraviese una decisión, las decisiones que finalmente va a tomar este tribunal, porque evidentemente si son políticos los que te nombran, o sea, no debería ser
Pero ¿qué pasa si ese político tiene que enfrentar un proceso ante el Tribunal Constitucional o alguien ligado al partido político que te puso ahí? O sea, ahí vienen las dificultades. Estamos en los estudios de Radio Exitosa con Everton Quispe Córdoba, que es presidente de la Comunidad Campesina de Maras, y Carlos Vargas, que es el asesor legal de la comunidad. Y estábamos tratando de entender cuál es el conflicto. Es decir, la minera Bambas era una minera que se le entregó la concesión para esta explotación a otra compañía, ¿no es cierto? Así es. A una compañía suiza, entiendo. Esta compañía le vende la concesión a los chinos y los chinos, la empresa china cambia lo que había sido el proyecto original de concesión. Exacto. ¿No? Y una de las características es que iba a haber el transporte de mineral, ¿no?, a través de un mineroducto, y esto se deja de lado. Y lo que se decide es que el transporte de mineral va a ser a través de camiones. Así es. Lo cual evidentemente afecta la vida de la gente, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero aquí ¿Cuántos camiones al día pasan? Son algo de 700 camiones. Y pasan por la comunidad de ustedes. Por dentro de la comunidad y por el medio del distrito. Bueno, quiero pasarle a mi asesor para que pueda explicar esa parte técnicamente. Sí. Es importante, buenos días a los amigos de Exitosa y gracias por la deferencia, señor Nicolás. Es importante remarcar que estamos siendo satanizados los asesores que vamos detrás de las comunidades para transparentar esta información. La información que tenemos, como bien ha señalado, es el primer paso. Los chinos son dueños de operación de las Bambas o minera Las Bambas, pero los chinos, en este afán de desconocer a las comunidades los compromisos que tenía acordado Xstrata Cooper para la llegada de operaciones, lo que han hecho es vulnerar derechos de propiedad y de territorios comunales privados. Es decir, 700 camiones pasan violando yo creo que hay un montón de arrinconando a las comunidades. Hay un montón de discusiones que empiezan a salir, ¿no? O sea, por ejemplo, el Estado le otorga una concesión sobre determinadas características a una empresa. Esa empresa decide no seguir con la concesión, entonces ¿qué hace? ¿La vende? ¿Y cuál es la intervención del Estado, que es el que ha pactado con esta empresa determinadas condiciones? O sea, ahí hay una discusión bien importante. ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir el Estado en el momento en que alguien quiere transferir una concesión? Y exactamente. Y la pregunta incluso de si es posible o no transferir una concesión. Bueno, si quieres devolver la concesión, devuélvela, pues ya veremos cómo resolvemos el tema, pero el Estado tendría que hacerse cargo de ver a qué otro nuevo concesionario se le entrega el proyecto, ¿no? Pero el rol interventor del Estado, está ocurriendo. El rol interventor del Estado es justamente velar por los intereses del Estado y de las comunidades afectadas. Yo lo comento, y lo sabemos todos. Minera Las Bambas, MMG, Minmetal Goxin, no le ha pagado el Estado peruano el 18% de IGB que tendría que haber pagado mínimamente por la venta de las Bambas en Suiza. Es decir, hay una evasión tributaria, hay una anticipación de deuda tributaria que lo canjean las mineras astutamente en este tema de la compra porque, ojo, todos dicen y satanizan a las comunidades que se levantan diciendo están interrumpiendo el desarrollo del país. Minera Las Bambas, China le ha dicho al Perú, no te voy a pagar un sol de regalías, de canon, de impuesto hasta que termine de recuperar mi inversión, 5.850 millones de dólares. Entonces vemos, el tema de las Bambas está satanizado porque las comunidades justamente en este pie de lucha quieren ventilar la verdad. ¿Cuál es la verdad de las Bambas? Las Bambas, ¿a quién beneficia? Beneficia principalmente a empresas y grupos de poder de nuestro gobierno. Cervosa, ligada al presidente PPK. El congresista, ¿Cervosa qué es? ¿Es una empresa? Cervosa, si lo tenemos en imágenes, es una empresa que transporta combustible, que transporta alquitrán, que tiene más de 200 camiones ligada al presidente PPK, y lo dijo César Hildebrand en sus 13. Ya, el pero congresista, eso no quiere decir que necesariamente que sea verdad, o sea, ligada ¿cómo? Bueno, de Boniveria, que la corporación española, donde tenía la presidencia el señor PPK, es obviamente un pasivo tremendo con el que ha asumido. ¿Es la propietaria de esta empresa? Por supuesto. Y entonces vemos que Las Bambas está repartijada, o la gran torta de la minería, en el caso de Las Bambas, se llevan las grandes empresas ligadas como el congresista Dalmiro Palomino con el Grupo Palomino, que tiene 100 tractos que transporta alquitrán y combustible diariamente, y otros 100 buses para transportar a la policía que reprime, que golpea y que amedrenta a nuestras comunidades por el simple hecho de levantarse. Vemos que está inclinada la torta hacia el lado del más poderoso. Pero ¿qué es lo que reclaman ustedes? Las comunidades le piden
Primero, el Estado, su rol interventor. El ministro Bruno Yufra tendría que ensuciarse los zapatos. El congresista Almiro Palomino y Richard Arce tendrían que ensuciarse los zapatos y venir a las comunidades. ¿Por qué el ministro y ver Yufra, la que es el realidad? ministro de Transportes en este momento? Él está avalando una carretera de la minera que no tiene expediente técnico, que es ilegal, que jamás... ¿Qué es la carretera que por donde atraviesa la comunidad? transporta las bambas su mineral, por donde los impacta Ahora, ¿y diariamente. cuál es el reclamo de ustedes con respecto a este tema exactamente? Porque yo he conversado montones de veces con Bruno Yufra y me parece, de la gente que hay en el gobierno, una de las personas más eficientes y razonables, sobre todo. Pero tendría que estar en la zona y decir, señores de la comunidad, ¿por qué están reclamando? Señor Bruno Yufra, este es un terreno comunal. La propiedad privada de las comunidades se respetan. ¿Por qué tiene que él velar y apañar y justificar a la empresa minera si ni siquiera ha ido a las comunidades? No es una Pero ¿ustedes qué paralización dice? legítima. Que la empresa minera tendría que pagarles por el derecho de uso. La empresa minera tendría que hacerse cargo por los microsismos, por el impacto ambiental, sonoro y los decibeles que generan a nuestros niños. ¿Qué recibe, por 700 camiones. Absolutamente nada. Pero ¿qué recibe, señor Quispe Córdoba, la comunidad de Maras por el usufructo de los camiones? Claro. Claro, definitivamente hasta el momento nada. Desde el momento que ellos han pasado, están usurpando nuestras tierras, no recibimos absolutamente nada. Y la comunidad pide simplemente no dinero, no otras cosas. Sino, nosotros lo que queremos es que dejen en paz a nuestras comunidades. ¿Pero qué están pidiendo? Porque una cosa es decir, no queremos que pase por acá, lo cual, o sea, y lo otro es decir, bueno, por el daño y el perjuicio, porque la discusión sería, ¿qué tipo de carretera se hace que sea lo menos, que afecte de la menor manera posible a las comunidades? O sea, reducir el impacto, digamos, ambiental, lo que llaman mitigación. Y en segundo lugar, el pago del usufructo, por el derecho de uso de la vía, no sé qué nombre tendrá técnicamente. Esa es otra discusión. Completamente de acuerdo, señor Nicolás. Pero ¿qué está pasando? El gobierno no da ese espacio. El gobierno le dice, esta es carretera estatal y la minera nada tiene que ver acá. Entonces, acá vemos el apañamiento del señor Bruno Yufra y se lo tenemos que decir claramente. ¿Qué piden? ¿Discutir ustedes que la comunidad de Mara se siente con el gobierno, con la minera? Por supuesto, la minera directamente. Con la minera. Eso es lo que se han sentado ustedes con la minera. Jamás. Ni siquiera el ministro Yufra ha llegado. Ha llegado simplemente un asesor que él ha delegado para allá, con que no hemos... Mira, y ha traído una ocasión ha traído para sentarnos con los representantes de Minera Las Bambas. Pero ellos simplemente desconocen la empresa, lo que es MTC, inclusive ha desconocido. Ha dicho bien claro, nosotros no tenemos el expediente técnico. Pero el gobierno regional, ¿qué dice? Ya estaba clasificado, por eso he firmado. El gran problema que tenemos es el pasivo y el conflicto que genera la empresa minera al ser apañado por el Estado. El Estado tendría que decirle minera, como lo dijo Philly Battery y tantísimos expertos como Pedro Gamio, Herrera Descalzi, tú los entrevistaste aquí, Nicolás, el año pasado con el conflicto del 15 y el 16 y los 4 muertos que tiene Las Bambas. Tiene que el Estado avalar a sus comunidades, no a la minera. Exacto. La minera no paga un solo sol, ni de impuestos, ni de regalías, acuérdate, 10, 15, 20 años hasta que termine de recuperar su inversión. ¿Por qué apañar y justificar algo que es ilegal? Una carretera por la que no ha pedido licencia social, por la que no tiene expediente técnico, por la cual se ha vulnerado todo el aparato del Estado respecto a resoluciones ministeriales, directorales, ¿Y cuál regionales. es la situación ahora? ¿La carretera está bloqueada? ¿Hay estado de emergencia? El estado de emergencia de 30 días que nos ha puesto la PCM sobre pretexto de que hay ligados o movimientos ligados a pseudoterrorismo. Vemos en las imágenes que son comunidades campesinas legítimamente tomando su territorio con una olla común, pidiéndole al Estado que le dé cabida a respaldar sus intereses. Estos 30 días de estado de emergencia no solo están los derechos constitucionales recortados, sino también tenemos la vulneración de la minera que a policía en mano está amedrentando a la población, niños de 4 o 5 años. El día 15 de agosto se constituyeron en la zona de Mara para liberar estas 4 comunidades, que son más de 40 kilómetros, más de 500 efectivos policiales. 500 efectivos policiales que son pagadas diariamente por empresa minera china Las Bambas, con 170 soles diarios, con desayuno, con almuerzo, con cena. Yo digo, no tenemos esos 500 policías, no lo necesitamos aquí para controlar la seguridad de la zona. ¿Por qué nuestra policía estatal tendría que velar por los intereses de la minera? O sea, es una policía estatal que es pagada por la minera, Nicolás. El otro día me contaba el general Rucova, que es el jefe de la región Lima, que él calcula que aproximadamente en este momento hay 15.000 policías a nivel de Cotabambas, a nivel nacional,
que están dedicados a controlar los conflictos sociales. ¿Ya ves? Es decir, a lo que se llama mantener el orden público por las manifestaciones. Es absurdo. Es absurdo. Exacto. que esté, Tú lo o sea, estás ahí viendo en La en Bamba hay imágenes, Nicolás. 500. Tú lo ves en las imágenes. En las azucareras hay no sé cuántos, pacíficamente otros 500 paralizado. creo, o 200, 300, no sé cuántos. Pero eso tiene nombre Empiezas propio, a Nicolás. sumar, por la huelga de los maestros hay 500 acá, 300 acá, y al final llegas a 15.000 policías que deberían estar cuidando a la gente en la calle. Ahora, Que nos cuesta a todos los peruanos. Al impuesto a todos los ¿en qué peruanos. podemos ayudar nosotros a tender puentes? A que usted se ha sentado como comunidad a hablar con el ministro Bruno Yufra y que los Nunca En nos ha escuche. ningún atendido, momento. nunca nos ha atendido. Solamente nos ha llamado a través de vía celular, en donde nos ha amenazado. Señores, nosotros queremos sentarnos con ustedes a dialogar, pero si ustedes no levantan la huelga, ustedes no van a tener el diálogo. ¿Levantan sí o no? Nada más. Ese Y todavía adelantamiento- me envía una acta que es escrito por él, firmado por él, más no las comunidades, ni siquiera la empresa. O sea que qué credibilidad tiene para que a nosotros nos pueda amenazar diciendo que nosotros hemos llegado a un acuerdo, que el señor ministro se ha sentado con las comunidades. En ningún momento, señor. Simplemente nos ha llamado vía celular para decirnos que nosotros nos hemos sentado. ¿En qué momento se ha sentado? Que vaya pues a Cotabambas y que se ensucie los zapatos. Y por lo menos que se sienta ahí, que vea cómo vive, cuál es la realidad de Cotabambas a nivel del distrito de Mara, cómo están las comunidades, cuál es el estado de las familias, cómo viven, en qué. El Estado efectivamente sí. tendría que tender los puentes, pero no avalando del saque a la minera. Bueno, la minera nosotros tendría que conversar y sentarse con las poblaciones y las comunidades. Nosotros hemos quedado comprometidos, y puede dar fe Rómulo Vargas, director de Radio Exitosa, que vamos a tener una relación fluida con el ministro Bruno Yufra por la cantidad de temas en las que el Ministerio de Transportes y él personalmente, pues es una persona muy proactiva, está involucrado. Es decir, porque se quiere comprar los pleitos, y yo estoy absolutamente seguro que este puede ser un tema sobre el que podemos hablar, y lo ideal hubiera sido tratar de tender, ya comenzar por tender un puente ahora, porque lo que es cierto, es decir, a mí lo que me sorprendió cuando yo entrevisté antes a dirigentes de las comunidades de la zona de Cotabambas, es que no tenían un discurso antiminero. Es decir, Correcto. decían, no, nosotros Es no correcto, estamos es en contra. la lucha es legítima Obvio. y pasiva. Ahí nomás ya del saque había una diferencia con otros movimientos que Exacto. sí se oponen a la presencia minera. Entonces, El ustedes premier no Vizcarra están lo en reconoció, contra. No. pero por supuesto que no. ¿Quién va a Lo que estar en queremos contra? es que el Estado sea Sí, perdón. legítimo a Exacto. reconocer sus impactos ambientales y sonoros que hace con Sí, estos 700 exacto. camiones diarios. ¿Quién va a estar en contra de la minera? ¿Quién va a estar en contra de alguien si siempre y cuando que haya un marco de respeto con las comunidades, la empresa y el Estado? Mira, lo que han declarado el estado de emergencia es anticonstitucional. Por 4 comunidades que estaban luchando y pacíficamente, no había enfrentamiento, no había ningún atropello, y las vías estaban con fluidez, simplemente le hemos parado a la empresa. La empresa inclusive estaba transportando normal a través de sus camionetas, sus cústeres que son 5Ls. Normal, su personal estaba subiendo y bajando. Simplemente por la carga minera levantan el estado de emergencia. Como dijo el compañero, ahí está pues Palomino, ahí está Cervosa. Claro, el interés personal primero y el resto es después. Bueno, yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Pensé, perdón, que era mi celular. Tenemos el compromiso de ayudar a tender puentes sobre este tema también. Han Los estado con invitamos, nosotros señor Nicolás, Everson. tantísimo quisiéramos que ustedes nos visiten en las Everson comunidades. Quispe, presidente de la Comunidad Campesina de Mara, y el doctor Carlos Vargas, asesor legal de esta comunidad, han estado con nosotros esta mañana, y vamos a hacer de nuestro lado lo que yo creo que tendríamos que hacer todos los periodistas. En primer lugar, hablar de estos problemas. Exacto. Ponerlos sobre la mesa y escuchar a todos. Es que el lo otro que es 2.0 del importante. PBI que le contribuye las Bambas al Estado. Es el 2.0 del PBI. O sea que no podemos poner en riesgo un proyecto o una operación minera de esa magnitud, Así que es. debería dinamizar la economía de las poblaciones que han respaldado esa operación. Lo dijo Vizcarra, Nicolás. El 80% de desnutrición crónica y de analfabetismo está en Cotabambas, Así en es. Apurímac. ¿Qué hace la minera para revertir eso? Nada, porque el Estado lo apaña. Eso es lo que queremos revertir, Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Vamos a a ti. la Muchas gracias. pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Son las 11:12 de la mañana, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el Perú
que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos. Si no pasa los controles, no se pone a la venta. Esto garantiza que en tu Colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y vamos a ver qué dicen las redes sociales a esta hora de la mañana cuando son las 11:12. Judy Rodríguez, cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Es momento de saber las opiniones de nuestros seguidores. ¿Crees que la ministra de Educación, Marilo Martens, terminará siendo censurada? ¿Qué nos dice Alex Rossi? Dice, espero que sí, pagamos a alguien que no sabe hacer su trabajo como la ministra. Hay personas capacitadas. Iván Medina nos dice, el gobierno solo quiere imponerse. Esa ministra solo ha demostrado incapacidad. Está de más que se vaya. Jaime Antonio nos dice, gobierno timorato, dice, no es culpable de crisis salariales de maestros. Martens les ha resuelto 9 puntos, ellos deben someterse a evaluación. Y Julio Guaroto nos dice en el Twitter, ha hecho méritos más que suficientes para ser censurada. Es hora que entre un nuevo ministro que sí dialogue, pero que exija calidad educativa. Vamos rápidamente a nuestra página de Facebook. Miguel Ángel nos dice, si no dialoga con los representantes de los maestros, pues sí hay que hacer cambios en el gabinete. Y PPK lo sabe muy bien, acá no hay obstrucción, es la realidad nacional. Ya está en conversación con los maestros y debe hacerlo por el bien del país y los niños. Fernando Javier nos dice debe ser interpelada y censurada por muchas razones, entre ellas por ser incapaz y le quedó muy grande el cargo de ministra. Martens, espero que se agrave la huelga para que recién, dice, le falta por ahí, que se agrave la huelga para que recién empiece a buscar una solución, y es algo que ella misma ha aceptado, ¿no? Que ha dicho que debieron actuar más rápido, es lo que ella ha reconocido. Ahora, eso da miedo, que no sé qué significa actuar más rápido, ¿no? Porque, o sea, actuar que haciendo lo que están haciendo. Esto era tan fácil en realidad. Es decir, si hubieras comenzado por sentarte con los representantes de la huelga y conversar con ellos, ahora, ¿por qué ¿no? Claro, ¿por qué se perturba esto? Porque, primero, no aceptan una realidad, que la huelga es un movimiento mayoritario de los maestros a nivel nacional y que además fue extendiéndose como una mancha de aceite. Y en segundo lugar, por la interferencia de Carlos Basombrío. O sea, Carlos Basombrío es el que dice, esto es un terruco prácticamente, ¿no? Ya es exacerbado la huelga. Y eso ha llevado a una posición absurda. Es decir, si la ministra se sentaba el viernes pasado con los dirigentes de la huelga, el ministro del Interior tenía que renunciar porque lo estaban descalificando. Efectivamente, Nicolás. Y vamos a ver por último qué opina Eduardo Escobedo. Nos dice, tiene que ser así por no saber solucionar un problema que se inició en el Cusco y ahora está a nivel nacional. Las consecuencias lo están pagando los estudiantes y el Congreso de la República no creo que felicite ello. Acá nos da la razón. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Judy Rodríguez. Bueno, esto es lo que dice la gente en las redes. Ahora, yo insisto sobre que este conflicto es perturbador, y eso es algo que a mí sinceramente me parece complicado, y que una vez más se pone en evidencia, que es la discusión sobre el papel de los medios en situaciones de conflicto como esta. O sea, o ayudamos a que se arreglen los problemas o envenenamos el ambiente. Porque, por ejemplo, el discurso que tienen la mayor parte de los medios es el gobierno quiere el diálogo, quiere la evaluación, los maestros que están en huelga no. Eso es mentira. Eso no es cierto. O sea, cada uno de los dirigentes de la huelga, cada maestro al que uno entrevista, le dice que no. Es más, los maestros son sometidos a evaluación. No es nuevo, hay por lo menos 3 tipos de evaluación al que es sometido el maestro en este momento. Hay una cuarta evaluación, que es la evaluación de desempeño, que está en la ley pero que nunca se ha aplicado. Y hay una discusión con los dirigentes de la huelga, que representan a la mayoría de los maestros, donde están diciendo que no están de acuerdo con es decir, no rechazan la evaluación. Lo que cuestionan es, ¿quiénes se van a hacer cargo de esa evaluación? ¿Qué características va a tener esa evaluación? ¿Cuál es la intención y el espíritu de esa evaluación? O sea, es razonable que se discuta esto. Es absolutamente razonable, ¿no? Y acá nos han mostrado evidencias, ¿no? Estas rúbricas donde si el alumno se distrae, el responsable es el maestro, ¿no? Sin tomar en cuenta el contexto. Eso está en las rúbricas, ¿no? Entonces, el otro día alguien llamaba la atención, ayer creo que ha sido, ¿no?
La ministra va a Cusco al Colegio de Ciencias y está hablando con unos alumnos, el alumno se distrae y la ministra le llama la atención. Si hubiera habido un evaluador de la ministra ahí, la ministra salía jalada en ese momento. Porque el chico dejó de prestar atención. Además, la manera como la ministra le llama la atención para que le preste atención a lo que está diciendo. Segundo punto, jalada en dos temas. La ministra de Educación hubiera sido jalada por sus evaluadores en los términos en que ella está planteando la evaluación. Entonces es discutible, por supuesto que es discutible. Entonces, en fin, no sé por qué cuesta tanto ser razonables en el Perú. Vamos a hablar de un tema delicado. Están con nosotros Miguel Canales, que es presidente de la Asociación de Familiares de los Fallecidos hace 30 años en los penales del Frontón, Lurigancho y El Callao. Y está con nosotros también, su nombre, perdón. Neri Chávez Díaz. Neri Chávez Díaz. Ustedes tienen familiares que fallecieron en los penales hace 30 años. Así es. Sí. Así es. ¿Quiénes eran sus familiares exactamente? Ya. Ante todo, señor Nicolás Lucar, buenos días y saludo también a su distinguida audiencia. Sí, yo concuerdo con cómo usted ha hecho la introducción respecto al magisterio. Nosotros también saludamos la lucha del magisterio y saludamos que este espacio sea uno de los pocos, sinceramente, donde ha puesto, fíjese usted, después de tanta lucha y aquí en Lima, ¿no? Poner sobre el tapete lo que realmente acontece en el problema de la educación. Es decir, no es una cuestión que es una zona inaccesible del Perú, está en Lima, ¿no? Y en todas las regiones del país. Pero nuestro tema, con todo respeto, señor Canales, es discutir de este asunto de lo que se ha llamado el mausoleo de Comas. Claro. Lo que ustedes quieren es que, o sea, sus deudos sean enterrados ahí. Y lo que consideran las autoridades y algunos críticos es que esto, más que un, digamos, tumbas o un cementerio común y corriente, lo que pretende es convertirse en un mausoleo de reivindicación de lo que fue Sendero Luminoso en el Perú. Es completamente falso, señor Nicolás Lucar. Fíjese usted, nuestros familiares ya son todos de la tercera edad, entre los 60 y 80 años. 30 años que hemos estado buscando a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, ¿no? Se nos estigmatiza todos los días. Fíjese usted, ¿cómo nosotros nos sentimos? Terroristas, familiares de los terroristas. ¿Qué hechos de terrorismo hay? La ley estipula bien claro lo que es terrorismo, lo que es apología del terrorismo. Nosotros en ningún momento hemos cometido ningún delito. La misma policía en su momento ha aclarado esos temas. A mí me intervienen, van a mi trabajo, están hostigando permanentemente, ¿no? Hace 2 días va a Frecuencia Latina, o sea, nos estigmatizan, nos persiguen, nos excluyen, es como hacen con los profesores, ¿no? Ahora, estamos en la línea con el doctor Agustín Vizcarra, que es el procurador de la Municipalidad de Comas, y que ha tenido un papel muy activo en esto porque, en relación al tema de la demolición de este mausoleo. Buenos días, doctor Vizcarra. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, señor Lucas, buenos días. Estoy a sus órdenes para lo que usted nos pueda hacer la pregunta correspondiente. Lo que queremos saber es cuál es la posición de la Municipalidad de Comas con respecto a esto que se ha denominado el mausoleo. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo van a proceder? ¿Y qué deberían hacer los familiares de las personas que están ahí enterradas? Con los restos de sus familiares. Ya. Señor Lucas, le sintetizo. Los familiares de los restos que se encuentran en esa denominada construcción ilegal son representados por AFADEVIT, el cual ha venido interponiendo los recursos administrativos ante la municipalidad, previa que han sorprendido a la fiscal, al Ministerio Público, para que les otorgue una exoneración. Entonces, en virtud de esa exoneración, que era para que colocaran sus fallecidos en tumbas comunes, no para una construcción, ellos se valieron para hacer esa construcción y no estaban autorizados. Y es por ello que la municipalidad le impuso una multa y asimismo acompañada de la demolición. Ante ello, ¿qué ha sucedido? AFADEVIT se ha ido al Poder Judicial, interpuso la demanda sobre nulidad de
acción contenciosa administrativa sobre la resolución administrativa, la última que era la MIN, y que hizo la sala, que hizo primero el juzgado, declaró improcedente la demanda y eso fue confirmada por la sala civil, la cual ha sido materia de la sindicación. ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que ellos sigan sorprendiendo? Acá no se trata de un perseguimiento, sino el cumplimiento ante lo que son las ordenanzas municipales que tienen rango de ley. Sin embargo, ellos no quieren acceder a eso, quieren tener como un monumento ante todos sus familiares. Y eso la municipalidad no lo va a permitir. Eso por un primer punto. Por un segundo punto, señor, estamos haciendo las acciones legales para que se retire, se traslade, ya sea con autorización de los propios familiares, los cuales deben de ser prudentes en el sentido de que deben respetar el ordenamiento jurídico. Para ello se les ha abierto unas tumbas debidamente para que puedan ellos proceder a colocar sus féretros. No lo hacen, entonces vamos a recurrir al Poder Judicial porque así lo establece la ley de Digesa para hacer esa acción de retiro y traslado. Lo que usted dice, procurador... ¿A dónde quiere invocar a los familiares? Correcto, acá no se trata, yo no estoy mirando nada desde el punto de vista político, perseguimiento, no. Estamos mirando el cumplimiento de la ordenanza para que se respete lo que es la normatividad vigente y con respeto a sus derechos humanos, con respeto al debido proceso, es lo que estamos haciendo. Entonces, la municipalidad espera que ellos voluntariamente, como se les ha notificado, cumplan en 72 horas, si quieren estar ahí en el cementerio Mártir del 19 de julio de acá de Comas, con las tumbas que se les ha preparado, o en todo caso que ellos lo puedan retirar donde ellos estimen conveniente. De no hacerlo, estamos conforme a ley, le corresponde a la municipalidad hacer este cumplimiento debidamente notificados y debidamente con un proceso. Eso es lo que sucede. Es decir, procurador, lo que usted dice es que ellos tienen derecho a hacer entierros individuales de los restos de sus familiares, pero no tienen autorización a construir un mausoleo. Eso es lo que usted dice. Y eso es supuestamente lo que habrían hecho. Ahora, ¿puede mantenerse en la línea, procurador, para escuchar lo que tienen que decir las personas acá presentes en nuestros estudios? ¿Cómo no, señor Lucar? Señor Lucar, por ejemplo, le demuestro de que lo que el señor dice está sorprendiendo a la opinión pública, con mucho respeto, ¿no? Le demuestro la resolución de la gerencia que nos autoriza. Y ahí dice por acto humanitario. ¿Ve? Ahí, efectivamente, por sus disposiciones administrativas no pueden otorgarnos ningún permiso, ¿no? Ninguna exoneración para construir nichos, porque siempre es bajo tierra. Sin embargo, eso han obviado completamente. ¿Por qué? Porque es por acto humanitario y la han dado para todos. Claro, esto es una resolución. Así es. De gerencia de la municipalidad. De la propia municipalidad de Comas. Así es. Es por acto humanitario. Dice, declara procedente la exoneración del 100% del pago por derecho de entierro solicitado por la Asociación de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos y Víctimas de Genocidio y el Ministerio Público para quienes en vida fueron, y ahí la lista de los fallecidos, y la construcción de 7 nichos en el cementerio municipal Mártires 19 de julio del distrito de Comas, dando cumplimiento a lo dispuesto por la segunda Fiscalía Superior Penal Nacional. Eso es lo que dice la resolución. Y después, con fecha 26 de septiembre... O sea, lo que ustedes dicen es que ustedes sí fueron autorizados por la Municipalidad de Comas para hacer lo que hicieron. Por supuesto. Nosotros no construimos esos nichos, señor Lucar. Es la propia municipalidad a través de la Asociación de los Trabajadores que ahí radican. Ellos son los únicos autorizados a construir. Nosotros ahí lo tiene el acta de... O sea, la construcción no la realizaron ustedes, sino la municipalidad. Así es. Nosotros no, ¿cómo podríamos invadir un terreno y así en forma sin consultar a nadie vamos a construir? No, ese es el acta del contrato con la asociación. Esa asociación tiene reconocimiento de la Municipalidad de Comas. Claro, esto es un contrato de la Asociación de Trabajadores Independientes del Cementerio del Carmen, kilómetro 1314 de Comas, donde firma usted
y firma un señor Inocente Prudencio y hacen un contrato por 45.000 soles para construir, ¿cuántas? No dice acá, ¿no? El total, 50 nichos en el cementerio Mártires 19 de julio, kilómetro 13 de Coma. Deja a cuenta 10.000 soles, saldo 35.000, luego vuelve a dejar a cuenta 10.000 soles y finalmente paga otros 10.000, quedan ustedes debiendo 15.000 soles según esto. Y esto ha sido hasta julio del año 2016. Así es. Entonces, para esa fecha ya está construido. Pero señor procurador Vizcarra, o sea, lo que acá estamos enfrentando es que esto que ocurrió, más allá de la controversia política, es cómo pudo ocurrir que este especie de mausoleo fuera construido, fue hecho con autorización de la municipalidad según estos documentos y por el personal a cargo de la municipalidad de este tipo de obras. No, no es así, señor Lucas. Mire, a ellos, para empezar, señor Lucas, para que usted tenga conocimiento, ellos recurrieron, después que le entregaron sus restos de sus familiares, recurrieron a la fiscal pidiendo que se les exonere. Efectivamente, se les ha exonerado. Ese documento que ellos, cuando se detecta que ellos habían hecho esa construcción, inmediatamente se les pone la multa. Ellos presentan su recurso de reconsideración, se declara improcedente y la apelación, si usted acaba de dar lectura de la resolución número 1000. Sin embargo, ellos aluden que eso, los trabajadores son de la municipalidad. Falso, esos señores no son trabajadores de la municipalidad, no hay ningún vínculo. Esos señores es como aquellos que están en mediaciones del cementerio, son personas que brindan servicio, por ejemplo, venden flores, hacen limpieza, pero que no tienen ningún vínculo. Claro, pero ellos no podrían haber construido, claro, pero ellos no podrían haber construido sin autorización ni conocimiento de la municipalidad. Esa es la autorización, señor Lucas, que reconoce a la asociación. No hay, señor Lucas, ningún documento que autorice. Es más, señor Lucas, un mausoleo tiene como definición que haya un vínculo de afinidad. Ellos no hay ningún vínculo de afinidad para que tengan ellos. Eso, ellos que digan que tienen una situación humanitaria, perfecto, por lo humanitario se les hizo la exoneración, pero eso no significa que ellos tienen que hacer una casa, supongamos, que donde puedan colocar. Claro, pero yo tengo en la mano acá una resolución de la Municipalidad de Comas del año 2014 donde reconoce a esta asociación y está implícito que la autoriza a realizar las obras en el cementerio. Así es. Y ahí está el nombre del directivo. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Según ustedes, esta asociación de trabajadores... Señor Lucas, no confundir. Señor Lucas, una cosa es que se la reconozca como asociación, eso no quiere decir que tenga un vínculo para realizar los servicios que presta. No, es una asociación como cualquiera de propietarios, de muchas personas, se les reconoce para saber quiénes son los que están en mediaciones, pero no que sean parte de lo que es la construcción. No hay ningún vínculo, señor Lucas, y nosotros podemos demostrar eso. Si fuera trabajadores, que hay un vínculo laboral, donde tengan que realizar su trabajo, perfecto. No, estos señores no tienen ningún vínculo con nosotros. Ahora, no entiendo, ¿en qué va a terminar esta discusión? ¿En qué va a terminar? Porque es más, señor Lucas, quisiera terminar para usted diciendo, si fuera así, el Poder Judicial ya se pronunció sobre el tema de lo que es la sanción administrativa, la cual ya quedó firme en ese sentido. No pueden alegar en estos momentos que no, señor, no se va a producir la demolición, ya lo dijo, ya quedó sentado y es por eso que la sala ha confirmado esta improcedencia de la demanda sobre la nulidad que ellos pretenden solicitar. O sea, ¿y cuándo van a ocurrir estos hechos? Es decir, ¿cuándo se van a aplicar estas resoluciones supuestamente? No le escucho bien, dígame usted. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? O sea, con los restos que están ahí, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, desde el punto de vista de la municipalidad, ¿ustedes van a entregar nichos para que puedan ser enterrados ahí? O sea, van a disponer de un área, ¿no es cierto? Sí, señor Lucas, es más, están debidamente con todas las reglamentaciones, están ahí colocados. Ellos pueden hacer uso y no hay ningún problema porque ya están exonerados todos los demás. Simplemente autorizar y a la municipalidad que ese día van a estar presentes para que se haga con todo lo que es la ley, o sea, no tengan deterioros,
tengan toda la necesidad, la medida de seguridad para que se proceda a ese retiro y ese traslado. Ya están acondicionados. Ahora, lo que usted dice en resumen es que esta demolición es una decisión administrativa porque esta fue una construcción realizada sin autorización y que no tiene ningún contenido político, digamos. No, señor Lucas, acá no estamos mirando nada político. Simplemente porque hay una ordenanza, la 275, que señala. Es un ejemplo. Yo no puedo irme acá a la vía pública y decir, bueno, ahorita yo quiero construir o presentar una tranquera, porque a mí se me antoja. No, simplemente porque ahí las tranqueras se colocan, pero previa autorización. Si no hay autorización, eso tiene que salir. Está muy clara la posición de la municipalidad, señor procurador. Yo le agradezco muchísimo por atendernos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Le pregunto a los representantes acá de los familiares de estas personas fallecidas. Señor Lucas, yo quiero invocarles a ellos para que esto no se dilate y por memoria a sus familiares en esa virtud de los derechos que a ellos les corresponden y también a los familiares, que se retiren, que hagan el retiro y traslado voluntario sobre los nichos que se ha puesto la municipalidad, que están debidamente acondicionados. Si ellos desean llevarlo a otro sitio, es voluntad de ellos. Les pedimos voluntariamente que se haga ese traslado y ese retiro. La municipalidad no desea afectar ni entrar en un conflicto mayor. Acá no estamos hablando desde el punto de vista político, simplemente estamos hablando porque se respete el principio de autoridad que existe y debe reinar en un gobierno democrático. Muchas gracias al procurador Agustín Vizcarra de la Municipalidad de Comas. Tenemos que terminar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a aceptar esta propuesta y este planteamiento de la municipalidad? Señor Lucar, le estamos entregando los documentos precisamente cuando nos sancionan, es a raíz de toda la campaña mediática que sale, ¿no? Que es el mausoleo de los terroristas, que es el mausoleo... Pero no es un lugar hecho para rendir... Lo ha dicho, el objetivo de esto es que se evite rendir homenaje, dice el alcalde. Claro, pero no está construido para eso, para rendir homenaje al pensamiento Gonzalo, digamos, y a las personas que murieron. Que no, señor Lucar. Aquí ella es familiar directo, por ejemplo, le podría explicar muy bien. Mire, yo quiero plantear en concreto que lo que el procurador está planteando en realidad expresa una ignorancia, digamos, casi total de todo el proceso que ha acontecido para llegar a este momento del problema que estamos planteando sobre el derecho que tenemos de enterrar a nuestros muertos. Mire usted, después de 30 años que en un primer momento han desaparecido después de asesinar por parte del Estado que debía proteger, porque estaba bajo protección, porque ellos eran presos, ¿no? Sin embargo, todos inocentes. Y muchos todavía ni siquiera tenían sentencia, la gran mayoría estaban solamente en procesos. Y sin embargo, mire, después de eso, desaparecen los cadáveres. Los esparcen por todo Lima, a una serie de incluso cementerios clandestinos, tumbas clandestinas violando la ley. Bueno, pero por eso hay un proceso judicial, ¿no es cierto? Pero... En ese sentido, discúlpeme usted, permítame, por favor. En ningún momento, ya desde ahí desaparecieron y no querían que nosotros enterremos a nuestros muertos, violando la ley y negando nuestro derecho, violando también, por supuesto, violando nuestros derechos de enterrar a nuestros muertos. Y sin embargo, mire usted, la Fiscalía, mire, después de 30 años que nosotros mismos hemos encontrado a nuestros muertos, los hemos buscado y los hemos encontrado, la Fiscalía nos ha entregado en propiedad los restos de nuestros familiares. Mire usted si hay voluntad que después de 30 años, 250 muertos solamente nos han entregado 16. Eso en 30 años. Y mire, tenemos que terminar por hoy. ¿Ustedes van a aceptar esto que está planteando la Municipalidad de Comas? ¿Qué van a hacer? De ninguna manera, porque mire usted, lo que estamos planteando, en todo momento el Estado abdicó de la responsabilidad de darnos un cajón, como planteaban las leyes, las disposiciones legales, darnos el cajón. No nos han dado. Darnos en los nichos, no nos han dado. Nos dijeron que no había nichos, no había prueba de ADN, no había dinero para cajones, no había dinero para nada. Y es por eso
que nosotros hemos tenido que renunciar a esos derechos porque 30 años decían que no tenían dinero y hemos pasado nosotros a recoger y por lo tanto de nuestro propio dinero comprar este terreno en el cementerio y levantar el problema de los nichos, que nosotros no lo hemos hecho. Señor Lúcar, aquí están toda la documentación que nosotros hemos realizado ante la municipalidad. Por la Sí, sí, señora, tenemos que... Desde la década del 90. ¿Cómo va a decir el procurador que el nuestro es el único? Ellos ni siquiera saben lo que tienen en su cementerio. Lamentablemente tenemos que terminar por hoy porque nos hemos pasado casi 10 minutos de la hora. Y yo creo que han tenido ustedes la oportunidad de ser escuchados extensamente. Al contrario, extensamente lo ha llevado el procurador, porque sí, en realidad detrás hay el problema de negarnos. Mire, usted dice de que porque queremos hacer homenaje. Mire usted los mausoleos, por eso le vuelvo a reiterar que hay. Nosotros solamente queremos enterrar a nuestros muertos. Ir a besar. Está clarísima su posición y tenemos... Sí. Ya, señora, tenemos que terminar ya. Señora, ya la hemos escuchado extensamente y yo le agradezco muchísimo, señora, yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros, pero tenemos que ir a la pausa. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa, soy Nicolás Lúcar, son las 11:44 de la mañana, estamos en el 95.5 de la FM en Lima y en 65 ciudades, en todo el territorio nacional, y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que la tecnología Baditest es la única y exclusiva de Paraíso y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad? El Baditest identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como se distribuye el peso sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Tengo en las manos la moción de interpelación a la ministra. Son 40 preguntas y todavía no empiezan, ¿no? No me hagan eso, que yo tengo me ha costado tanto conseguir la entrevista con la ministra Mariluz Martén, que si se extiende mucho de repente me van a dejar sin entrevista. Ojalá que no, pero le preguntan de todo a la ministra. La primera es por qué no se reúne con los dirigentes de la huelga, de varias formas, ¿no? Porque ha habido incluso diversos intentos de mediación para este diálogo de los dirigentes de la huelga. Le preguntan si no sabía ella que esto estaba en proceso. Le preguntan si no hay conflictos de intereses entre algunos miembros del gabinete con respecto al tema de la educación. Le preguntan por qué se desactivó la Dirección Nacional de Educación Ambiental, por qué hay unas brechas tan grandes entre los resultados del rendimiento en las zonas urbanas y en las zonas de los territorios indígenas, por qué el programa de becas se orienta fundamentalmente a subvencionar universidades privadas y según esta pregunta y se discrimina a las universidades estatales. ¿Qué acuerdos se adoptaron en las reuniones del 3 y 4 de agosto con los dirigentes del Comité Nacional de Lucha que hasta hoy se encuentran en huelga? La pregunta 40, pero es impresionante esto, ¿no? Dice, ¿por qué razón existe una ley de reforma magisterial que se promulgó en el gobierno pasado, pero a la fecha existen solo 230.578 maestros nombrados bajo las reglas de la meritocracia y la enorme cifra de 143.470 docentes que lo hacen bajo la modalidad de la contratación? Es decir, ¿por qué hay tanto contratado? Indique usted cuántos profesionales, con qué perfiles y con qué salarios han sido contratados para consultores por su portafolio para realizar capacitaciones y acompañamientos, todo esto entre comillas, a los docentes que prestan servicios en las instituciones. O sea, ahí de alguna manera está implícita la pregunta, es quiénes son los encargados de la evaluación, ¿no? Pero en fin, esto yo creo que va a tener para rato, que la ministra va a estar ahí
largo rato. Y están en los estudios de Radio Exitosa la señora Sila Alania Cabello, que es vicepresidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Padres de Familia de APAFAS del Perú, y el señor Edgar Tello, que es presidente de la Coordinadora Nacional de Padres de Familia de APAFAS del Perú, como ya dijimos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. ¿Cuál es la posición de los padres de familia, de las organizaciones de padres de familia frente al conflicto? Buenos días, Nicolás. Un saludo a Radio Exitosa por darnos este espacio para poder expresarnos, los padres de familia objetivos, los que tenemos hijos en colegios públicos y los que somos dirigentes de colegios. Nuestra posición como padres de familia es que en el momento estamos preocupados y lamentamos que la ministra de Educación no aperture diálogo con los maestros que están en huelga y que lamentablemente por ese motivo se estén en este momento perdiendo clases escolares. Por lo tanto, nosotros ya hemos invocado al presidente de la República, a la ministra, y que lamentablemente nuestros hijos siguen perdiendo clases porque no hay voluntad política de este gobierno de dar solución a estas demandas de los maestros que vienen haciendo. En primer momento se les trató de satanizar diciéndoles que eran representantes terroristas, extremistas, luego ahora que no se quieren evaluar. Ante eso nosotros hemos saludado el día de ayer, hemos apoyado, hemos salido a las calles con los... Ustedes han participado en la marcha del día de ayer. Sí, ahí está en las redes sociales que nosotros hemos participado, porque nosotros hemos saludado que los maestros no se opongan a la evaluación. Nosotros hemos conversado con el señor Castillo, nosotros hemos conversado con el señor Edgar Tello, que hoy es el representante de Lima, ¿no? Y ellos nos han planteado cuál es lo que ellos realmente desean. Ellos no se están negando a la evaluación. Mirándonos a los ojos, nos han dicho, señores, nosotros lo que queremos es una evaluación que sea formativa, una evaluación que realmente no tenga trampas y que sea transparente, ¿no? Para que no se esté dando esa problemática que se han dado durante otros gobiernos, donde solamente gente que estaba con un carnet partidario político eran los beneficiarios. Entonces, ante eso tiene que haber un replanteamiento. Nosotros hemos ya revisado también las rúbricas de evaluación, ¿no? En la cual hay puntos realmente cuestionables, en la cual nosotros estamos pidiendo ahí como padres de familia con colegios, que al maestro de colegios realmente deben darle, ¿no?, la oportunidad de hablarle las cosas claras. Esas evaluaciones están hechas para que el maestro sea echado del Magisterio Nacional. Entonces, ¿por qué? Hay un trasfondo de ¿qué? De que se privatice la educación pública, de atentar contra su estabilidad. Por supuesto que los padres de familia demandamos que los mejores maestros estén en las aulas con nuestros hijos, pero también eso demanda una serie de requisitos a través del Ministerio de Educación y la voluntad del gobierno de turno. Ahora, pero ¿qué es lo que debió ocurrir? Porque ya yo he visto que Monseñor Luis Van Barén, ante el llamado de Pedro Castillo Terrones, ha dicho que si lo convocan, él está dispuesto a mediar para que se ocurra lo que tendría que ocurrir, que es absurdo que no ocurra, que es un diálogo directo y sin ningún tipo de trabas entre los dirigentes de la huelga representados por el Comité Nacional de Lucha y la ministra de Educación y sus asesores, ¿no? Realmente acá su actitud de la ministra es preocupante, porque ella prácticamente está haciendo un sectarismo de atender solamente a maestros que son del CEN-SUTEP, ¿no?, liderado por el secretario general, el señor Alfredo Velázquez, y discriminando en el diálogo a los maestros que están en huelga, a todos estos miles de maestros que han marchado ayer con nosotros y con los padres de familia hemos acompañado respaldándolos, ¿no? Entonces, ante eso lo que tiene que haber es una apertura de diálogo, y yo saludo desde acá como padre de familia, ¿no?, de que la iglesia, una vez más, se preste como vializador y se llega a resolver este problema y se solucione y nuestros hijos estén regresando a las aulas lo más pronto. Se están perdiendo horas efectivas de clase, ¿no? Entonces esto para nosotros los padres es preocupante. Queremos voluntad política del gobierno y demandamos como padres de familia con hijos en colegios públicos de que se cumpla con el compromiso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que acá está firmado. Acá hay un compromiso que se firmó el año pasado con el presidente, donde están los gremios de educación representados por los maestros y donde está mi firma como padre de familia, ¿no? Entonces, donde está también el señor Vizcarra, están los estudiantes de la Federación de Estudiantes, y ahí está el piso salarial de 2.000 soles, ahí está el 6%. Entonces, lo que demandamos es lo justo, mi estimado. Mira todo lo que firmó PPK. Así es. Entonces, defensa y promoción de la escuela pública y 6% del PBI para el sector educación. Cerrar la brecha infraestructural del sector educación para el 2021.
lo cual debería suponer un plan de cuánto va a seguir avanzando cada año, ¿no? Así es. Elaborar un nuevo proyecto educativo nacional de acuerdo con el Proyecto Nacional de Desarrollo para engranar desarrollo científico y económico, defensa de la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación superior pública. Después, política de provisión y atención social para los alumnos, particularmente los de escasos recursos. Incrementos graduales salariales de pensiones, teniendo como base mínima salarial 2.000. Así es. ¿No es cierto? O sea, se suponía que esto iba a empezar desde el primer día con los 2.000 soles de ahí para arriba. Ahora. Programas permanentes de capacitación para los docentes y de calidad educativa a cargo del Estado, mejorando la competitividad del magisterio, cumplimiento de todo mandato judicial en materia salarial, que es el otro tema. Le deben 2.000 millones de soles a los maestros. Así es. De que no es que les están haciendo un favor, les están debiendo plata. ¿No? Es su derecho de reclamar. La evaluación docente será el desempeño de sus labores dentro del aula, dice. Y respeto al fuero sindical, sus organizaciones y las instituciones creadas para el bienestar de los trabajadores del sector de educación. ¿Ah? Eso fue el compromiso de Pedro Pablo Kuczynski, firmado por él a la mismo. mesa con el señor PPK. ¿No? Ahí está mi firma, ahí está el documento. ¿No? Entonces, él nos dijo, señores padres de familia, señores maestros, nosotros tenemos y vamos a cumplir esto. Entonces, ahora, preocupados los padres de familia porque vemos que no hay una voluntad política. El 14 de junio nos hemos dado nosotros una gran pena porque miles de padres de familia a nivel nacional nos han comunicado, pues, que ahorita han dejado de fuera, están siendo maltratados 15.528 jóvenes de beca 18, que habiendo cumplido todos los requisitos, las evaluaciones, ¿no? Han quedado fuera de beca 18. ¿Por qué? Porque no hay plazas vacantes. ¿Y por qué no hay plazas vacantes? Porque no hay presupuesto, no hay voluntad política. ¿Y por qué no hay presupuesto? Entonces ahí es una cadena, ¿no? Así es. Entonces son 15.528 jóvenes de beca 18 de todas partes del país, ¿no? Los que se han sacrificado, responsables que han estudiado, jóvenes de pobreza, pobres y en pobreza extrema, que realmente están siendo maltratados por el gobierno. Son jóvenes talentos académicos, señor Nicolás, que el Estado no les da la oportunidad realmente de estudiar. Esos jóvenes declaman estudiar. Bueno, yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana, sí. Buenos días, señor Slúcar, y gracias por permitirnos estar aquí y hacer llegar nuestro sentir. El que le habla es madre de familia y también presidenta de APAFA, del Colegio Víctor Raúl Aya de la Torre de Vitarte. Y tengo aquí mi registro. Y con registro y como madre de familia, no nos oponemos a que los maestros sean evaluados, pero sí de manera justa, pero sí pedimos a la ministra de Educación y al presidente que los padres de familia debemos estar involucrados en estas evaluaciones. Porque por transparencia. Por transparencia y para evitar corrupción y malentendidos. 2. También nosotros invocamos a todos los padres a nivel nacional, costa, sierra y selva, ponernos de pie y apoyar a nuestros maestros, solidarizarnos, porque ellos están... Esta huelga es en beneficio de la educación pública. Por supuesto, están pidiendo lo único, una educación de calidad y gratuito con un sueldo digno. ¿Por qué? Porque tras los años han pasado, la educación está yendo, en vez de ir a flote, está yendo en decadencia. Con esta currícula nacional que han sacado, educación básica regular. Pregúntele usted, es muy, muy deficiente. Sí, me contaban el otro día la experiencia de un chico que tuvo que pasar por razones económicas de su familia, de un colegio privado a uno público, y no podía creer que estudiaba en el año superior en el colegio público. Él ya lo había estudiado el año anterior y el año... Nicolás, y 2 años antes, es decir, había un retraso en la currícula. Esa currícula tiene que ser rediseñada, tiene que ser replanteada. Yo creo que una de las grandes... Con la participación de los maestros. O sea, más allá de los perjuicios que esta huelga está causando y de los desentendimientos que yo espero que se resuelvan rápido, es la primera vez que yo recuerde que el tema de la educación pública en el Perú está en el centro de la discusión de todos los peruanos, de todos los medios de comunicación. Todo el mundo está hablando de esto. Esta huelga histórica de los maestros de subregionales, los maestros de la provincia, del interior, de la selva, han logrado poner por primera vez en agenda pública la educación pública y la crisis y la problemática por la cual atravesamos, y esto no puede continuar. Yo le agradezco muchísimo, Solo para terminar, regáleme solo unos segundos. Solo remarcarle que dejen de estar usando padres asalariados que no tienen hijos, que no representan a nadie, como lo que salió ayer. El Ministerio de Educación está usando a esas personas, están pagando a padres de familia que están traicionando la educación y a nuestros propios hijos. Ahí tengo el caso del señor César Bernal. Yo ya hice una denuncia al señor César Bernal Paiva. No representa a nadie, pero sí salió en comas
representando al colegio Vice, donde ni siquiera tiene hijo en su colegio, y invocando que vuelvan los maestros a sus escuelas, es totalmente mentira. Los padres estamos apoyando y solidarizando con nuestros maestros. El peor camino realmente, ¿no? Y en su momento le haremos llegar a usted todas las pruebas contundentes de cómo el ministerio está usando a esas personas. Muchas gracias por estar con nosotros, y gravísimo lo que ustedes están denunciando. Erika Rado está en el Congreso de la República. Adelante, Erika, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo. Así es, ya en estos momentos el Pleno del Congreso está asistiendo a marcar pues precisamente su presencia para ya iniciar la votación para la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, que sabemos tiene como único candidato al doctor Augusto Ferrero Costa. Ha culminado ya el debate hace apenas unos minutos, en los cuales cada vocero de bancada pues tuvo aproximadamente unos 10 minutos para exponer su posición, y lo que hemos podido notar, Nicolás, es que en su mayoría las bancadas concuerdan con pues el perfil profesional del doctor Augusto Ferrero. Sin embargo, hay que indicar que, por ejemplo, el parlamentario Alberto Quintanilla, que pertenece al bloque denominado Nuevo Perú, pues presentó cuestionamientos referente a esta candidatura, porque precisamente lo que él indica es que hay conflictos de intereses, ya que el doctor Ferrero Costa tiene a su cargo 3 causas como abogado litigante en el Tribunal Constitucional. Lo mismo indicó también el parlamentario Marco Arana, de Frente Amplio, quien también indicó que se va a insistir en que se dé un nuevo procedimiento de ahora en adelante para la elección de estos candidatos, es decir, que hay una mesa para que se pueda elegir entre varios candidatos, sino como se ha hecho en esta única elección, un único candidato. Entonces ya se va a proceder en unos instantes más a realizar esta votación, en donde se deberá ya pues decidir la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, que tiene como único candidato a Augusto Ferrero Costa. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Está en nuestros estudios Diana Moreno, nutricionista del programa Comer Pescado del Ministerio de la Producción. Bienvenida. Buenos días. ¿Por qué no nos cuenta lo que están lanzando ustedes como campaña ahora? Porque viene la semana de la lactancia materna y están aprovechando esta semana para hacer... ¿Cómo así relacionar la semana de la lactancia materna con el comer pescado? Sí, efectivamente, ¿no? En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, el Programa Nacional a Comer Pescado del Ministerio de Producción viene compartiendo con las madres que dan de lactar mensajes, recomendaciones para tener una alimentación saludable y por ende lograr una leche materna de calidad, ya que sabemos que la leche materna es el alimento más completo del bebé desde que nace hasta los 6 meses. Ahora, ¿pero qué se supone? Que si una madre que está lactando come frecuentemente pescado que tiene un alto contenido omega 3, ¿esto qué hace? Mejorar la condición del bebé. Efectivamente. O sea, digamos, del proceso de desarrollo del feto, digamos. Sí, efectivamente. En el caso de la mujer que da de lactar, lo que recomienda la FAO es 1.3 gramos de omega 3 al día. Ese es su requerimiento. Es decir, a la semana el requerimiento más o menos es de 9 gramos de omega 3. Entonces, ¿cómo la madre puede lograr obtener este aporte? ¿Cómo puede lograr cubrir este requerimiento? Comiendo pescados, en especial los pescados de carne oscura, los pescados azules, como el jurel, la caballa, el bonito, la anchoveta, que le van a dar un aporte importante de omega 3. Por ejemplo, 100 gramos de anchoveta tiene 2.4 gramos de omega 3. Entonces, estos le van a aportar si lo consume 4 veces por semana en forma saludable. Ahora, el omega 3, como bien decía, es un ácido graso saludable, ¿no? De los cuales hemos escuchado bastante hablar del EPA, del DHA. Estos son ácidos derivados del omega 3 que forman parte de los tejidos neuronales y por ende ayudan a mejorar todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Es decir, va a ayudar a que el niño sea más inteligente, que desarrolle mejor sus funciones cognitivas y también contribuye en todo lo que es el desarrollo también de las funciones visuales. Entonces, es por esto importante que la mamá consuma 4 veces por semana pescados de carne oscura y mejor en forma saludable, ya que si lo fríe, por ejemplo, que no es una forma saludable, más bien va a perder gran cantidad del omega 3 y más bien le va a agregar... ¿Y cuáles son las recetas que más se recomiendan? Porque... Claro, por ejemplo, en forma saludable es a la plancha, sancochado, en ensaladas, ¿no? Hay por ejemplo, una ensalada de bonito con verduras, con frutos secos. También puede ser, por ejemplo, en guisos, ¿no? También hay una ají de anchoveta, por ejemplo,
un seco de caballa. Entonces, hay diferentes formas de que se pueda comer el pescado en forma saludable, aprovechando la mayor cantidad de omega 3. Lo que ocurre es que nosotros nos hemos acostumbrado a buscar el pescado blanco, más bien, ¿no es cierto? Que es buenazo para el ceviche, para el tiradito, para... Pero también se prepara un excelente ceviche con pescados de carne oscura, sudados también con, por ejemplo, es una forma saludable, también con caballa, con bonitos. Siempre debemos buscar también que sea el pescado de temporada, ¿no? También el pescado más accesible para también cuidar la economía. Claro, porque hay otro tema con los precios, ¿sabes? O sea, si uno pretende comprar a veces una corvina, ¿no? Dios mío, tiene... Sí, a veces es así, algunas ¿no? nos cerramos con determinado pescado cuando tenemos a nuestra disponibilidad y de forma accesible económicamente pescados azules de muy buena calidad nutricional, que tienen un buen aporte de omega 3 que, como explicaba, contribuyen todo lo que es el desarrollo cognitivo. O sea, ¿cómo las madres lactantes, para empezar, pueden tener acceso a esta información? Nosotros venimos trabajando diferentes talleres, ¿no? Con diferentes grupos objetivos, en este caso con las madres, y también pueden acceder a la página web del programa, que es www.acomerpescado.go.p, o también a las redes sociales. Ahí podrán encontrar información como las que he traído acá para compartir. También claro, que hay recetarios, ¿no? También hay recetarios. Cocina fácil con pescado, ¿no? Que es un proyecto que estoy viendo acá, el Ministerio de la Producción con Minca. Ahí hay pesca lonchera, que es como introducir el pescado en la lonchera, ¿no? Sí. Que es una cosa importante, alternativas, ¿no? También para incluirlos dentro de las loncheras. También tenemos así material informativo, porque bien, ahorita estoy reforzando la importancia del pescado en la mujer que da de lactar, pero el pescado es importante durante todas las etapas de vida. Tiene diferentes beneficios durante todas las etapas de vida. Ahora, normalmente una madre lactante o una madre embarazada, ¿no es cierto? Gestante. Porque desde ahí una madre gestante va a tener que ir al médico. Entonces sería clave a ir... Me acaban de interrumpir, casi me han roto la oreja con la información, pero Augusto Ferrero acaba de ser electo como el nuevo magistrado, miembro del Tribunal Constitucional. Alguna gente dijo que tenía conflicto de intereses porque el estudio del cual él era parte había visto algunos casos en el Tribunal Constitucional. El doctor Ferrero vendió el estudio del cual él era parte, es propiedad de una gran corporación de estudios legales español, y él ya no tiene una participación directa. Yo me di el trabajo de averiguar ese tema. Manuel Rosas va a desarrollar extensamente este tema, además un asunto bien delicado, ¿eh? Hoy día se está eligiendo un nuevo miembro del Tribunal Constitucional en un momento en que el Tribunal Constitucional está tomando decisiones trascendentales sobre el tema de los impuestos y los procesos que hay en contra de la SUNAT ahí, que pueden significar, si esto llega hasta el final, que el Estado peruano deje de percibir o tenga que devolver más de 10.000 millones de soles. O sea, imagínense, ¿dónde va a salir la plata para pagarle a los maestros que está comprometiendo o pretendiendo comprometer la ministra de Educación? Pero lo que yo decía es, los médicos deberían, y las enfermeras, las nutricionistas, ¿no es cierto? Sí, las nutricionistas. Sí, yo soy nutricionista, por eso es importante también siempre acudir con la nutricionista, y como explicaba, el pescado es importante en todas las etapas de vida, desde que está gestando la mujer hasta también en la etapa adulta, ¿no? En la etapa de adulta mayor. Entonces es importante, por eso que revisen la página web, ¿no?, del programa Comer Pescado, puedan ver los diferentes beneficios, y en este caso... Es www.acomerpescado.gov.pe. Sí, correcto. ¿No es cierto? Está clarito. Y a comer pescado todo el mundo. Es más, es lo que voy a hacer ahora, inmediatamente. ¿Ah? En forma saludable, en preparaciones saludables. ¿Qué cosa más? Nos comeremos un sudado de bonito. ¿Ah? Que es la versión... cabrilla, no, el bonito es buenazo. Y a mí me gustan los pescados esos fuertes, así, la anchoveta me encanta a mí. Porque tiene un sabor muy fuerte. Ya me tengo que ir. Muchas gracias a Diana Moreno por estar con nosotros. Ya saben, sobre todo las madres gestantes, las madres lactantes, a comer pescado, como dice la canción. Muchas gracias. Muchas gracias por la... Yo me voy hasta el día lunes. No se pierdan mañana la revista Sábado en ATV a las 10 de la noche, que está buenaza, francamente, ¿eh? Hemos preparado un programa sobre toda esta crisis. ¿Quiere usted saber la firme, la verdad sobre las evaluaciones? Tiene que ver mañana la revista Sábado por ATV. Yo me voy, lo dejo con el señor Manuel Rosa. Regreso el lunes, ¿no? Si no me mete preso Carlos Basombrío antes. ¿Ah? Lo que quisiera. ¿Ah? Muy buenas tardes.